Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Técnica y Estilo de Brian May. Y en este primer capítulo conoceremos el sonido de Queen, ¿ya? A través de esta guitarra que él fabricó junto a su padre, la espectacular Red Special. Corría el año 1963. En pleno apogeo de la Beatlemanía, el joven Brian May, de solo 16 años, ya se perfilaba como un gran guitarrista. De hecho, en palabras de él mismo, reconoce que ya prácticamente había desarrollado la técnica que prontamente ocupó con Queen. Por lo tanto, necesitaba pasar de la guitarra acústica a la eléctrica, pero no contaba con los recursos para comprar una de las guitarras buenas, como una Fender Stratocaster o una Gibson Les Paul. No hay mucho dinero, lo he pasado mal. A lo que su padre respondió: yo soy tu padre y te ayudaré a construir tu propia guitarra eléctrica. Y fue así como después de 1 año y medio de trabajo quedó lista esta hermosa guitarra, bautizada como Red Special o también como Old Lady, que significa en español literalmente antigua señora o antigua dama o vieja señora o simplemente la señora. Esta guitarra eléctrica se clasifica dentro de las guitarras de cuerpo sólido, aunque tiene un par de cámaras huecas pequeñas en su interior para mejorar la acústica. En cuanto al diseño del cuerpo de esta guitarra, se parece mucho a las guitarras antiguas, las semisólidas, ¿ya? Como la de Chuck Berry o de B.B. King, más usadas en los años 50. Tiene doble cutaway, que es para acceder más fácil a los trastes más agudos. Y otra cosa muy novedosa es que tiene 24 trastes, ¿ya? Algo que es más propio de las guitarras más modernas de los años 80. Y que se desarrolló principalmente con ese tipo de música, con el heavy metal o con los grandes virtuosos del rock instrumental como Steve Vai o Joe Satriani. En cuanto al circuito de esta guitarra, el circuito eléctrico usa 3 cápsulas, como nosotros llamamos aquí en Chile a las pastillas electromagnéticas, de bobinado simple. Cápsulas de bobinado simple, al igual que las guitarras Fender Stratocaster. O sea, podemos conseguir un sonido delgado y limpio. Fíjense que a pesar de ser cápsulas simples, ¿ya? Y un sonido delgado, tiene mucha riqueza armónica, que son de la marca Burns Trisonic, ¿ya? Como el modelo de la guitarra de los años 60. Bien, ahora vamos a ver la parte más interesante del circuito del sonido, que es el encendido y apagado de cada una de estas cápsulas, los cambios de fase, el control de volumen, del tono y la palanca de vibrato. Bien, los 3 switches que ustedes ven aquí arriba son para el encendido y apagado de cada una de las cápsulas o pastillas. Aquí están todas apagadas, aquí están todas encendidas, aquí solamente la de puente y la central, ¿ya? Hay infinitas combinaciones, ¿ok? Así que ahora llegó el momento de conocer cómo Brian ocupaba las diferentes combinaciones de las cápsulas para el glorioso sonido de la guitarra de Queen. La combinación más utilizada por Brian de cápsulas era usar la cápsula de puente junto con la central encendida. Y ambas están conectadas en serie, por lo tanto se transformaban en una cápsula doble, ¿ya? En un sonido humbucker, ¿ya? Como el de la Gibson Les Paul. Gibson Les Paul, guitarra que usaba Jimmy Page de Led Zeppelin. Y ese sonido se caracteriza por ser bastante grueso, con bastante presencia. Fíjense el ejemplo de Hammer to Fall. Otra forma de usarla era con las 3 cápsulas encendidas. Entonces, al agregar la tercera cápsula, que es la cápsula de mástil, entran a sonar mucho más graves. En el riff de Stone Cold Crazy, el disco Sheer Heart Attack del año 1974, se puede percibir claramente el sonido de las 3 cápsulas encendidas. Otro aspecto muy interesante de esta guitarra son los switches para cambiar de fase.
Como ven ustedes aquí, están los 3 switches alineados, quiere decir que están en fase, ¿ya? Y basta con que uno esté desalineado con respecto a lo otro y ya la guitarra está fuera de fase. Tienen que estar al menos 2 cápsulas encendidas para que puedan estar en fuera de fase. ¿Y qué significa que estén fuera de fase? Significa que parte del sonido se va, ¿ya? Y se conserva ciertas frecuencias muy agudas, ¿ya? Y produce un sonido bastante nasal. Brian probablemente ocupó este sonido en muchas de estas grabaciones como bien orquestales que tenía Queen, porque el sonido es bastante chillón, fíjense. Y claro, probablemente en el contexto de las guitarras armonizadas, de las guitarras orquestadas, funcionaba. Ahora le voy a explicar quizás lo más llamativo de los sonidos de la guitarra, uno de los principales secretos de la guitarra de Brian May. A Brian le gustaba el sonido fuera de fase porque tenía esos agudos que producían un sonido bastante dramático. Así mismo lo definía él, ¿ya? Pero claro, de la forma como estábamos utilizando recién, sonaba bastante chillón. Pero con la cápsula encendida de mástil y el tono al mínimo, se logra el hermoso sonido del solo de Bohemian Rhapsody. Si ustedes se fijan en ese sonido, tiene bastante bajo, pero tiene un agudo ahí que siempre está ahí como bien lírico, ¿ya? Ese es algo que le gustaba mucho a Brian, ese sonido, ¿ya? Y quizás es uno de los mejores secretos de esta guitarra. Otra forma de usar el sonido fuera de fase era con la cápsula de mástil y la cápsula de puente encendida, ¿ya? Y una de ellas fuera de fase. Eso lo ocupaba sobre todo en la canción Keep Closer Alive, ¿ya? La primera canción de la discografía de Queen. Fíjense. Se produce un efecto como de phaser natural, ¿ya? Sin tener necesariamente un pedal de phaser accionado. Para Brian era más fácil manejar el volumen desde aquí, ¿ya? Donde habitualmente está el control de tono. El control de tono está donde habitualmente está el de volumen. Y bueno, Brian usaba bastante el control de volumen y tono durante los conciertos. Pero una de las formas más novedosas era utilizar el control de volumen más o menos como hasta la mitad del recorrido para producir un sonido limpio. Él nunca apagaba ni la distorsión que salía naturalmente del amplificador, ni tampoco el treble booster, que era el pedal que él usaba. Fíjense en el caso de Under Pressure. Y tenía que tocar muy suave para conseguir ese sonido limpio. Otro ejemplo notable de esta técnica es en la canción It's Late del disco News of the World, ¿ya? En donde Brian pasa del sonido limpio al distorsionado sin apretar ningún pedal, ¿ya? Simplemente cambiando la intensidad con la que toca. Otro aspecto muy importante de la forma de tocar de Brian May, ¿ya? Y del sonido que le producía a su guitarra, era que Brian no usaba puñeta o púa, ¿ya? Puñeta le decimos en Chile, sino que usaba una moneda de 6 peniques, ¿ya? Que está descontinuada ese tipo de moneda. Lo que nos puede servir, por ejemplo, es una moneda de $1 que son bien delgaditas, ¿ya? O en el caso de nosotros aquí en Chile, una moneda de 10 pesos es suficiente para poder hacer la técnica de sonido de Brian, ¿ya? La técnica de ataque. Fíjense, por ejemplo, en Now and Here. Se escucha claramente cómo influye el toque de la moneda, ¿ya? En las cuerdas.
ese sonido como raspadito, ¿ya? Un sonido, digamos, marca registrada del sonido de Queen. Para los pasajes rápidos, Brian tenía que como raspar la cuerda, ¿ya? Ya que era más difícil, la diferencia, como la moneda no tiene punta al igual que la uñeta. Entonces, por ejemplo, en el caso de Brighton Rock. Y por supuesto, el uso de la palanca de vibrato, ¿ya? Que en algunos casos, por ejemplo, los más rockeros lo usaban de forma bastante amplia. Ok, amigos, hemos llegado al final de este primer capítulo, ¿ya? De esta serie dedicada a la técnica y estilo de Brian May. Bueno, los invito a suscribirse en mi canal, ¿ya? Soy Álvaro Vilca, guitarrista del grupo Rhapsodia, tributo a Queen. También les voy a dejar mis datos ahí de mi mail para que me puedan contactar, porque yo también soy profesor, hago clases, estoy ofreciendo bastantes cursos. Y bueno, suscríbanse también porque vamos a ir subiendo material constantemente, que espero que les guste, y no se olviden de comentar y compartir. Nos vemos hasta la próxima. Chao.